Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la segunda parte de El verdadero amor de Dios, en el cual ya disfrutamos de la primera parte que estaba compuesta por qué es el amor de Dios en pos del mandato que Él nos dejó a través de su Hijo. Su Hijo lo compartió a sus discípulos y sus discípulos a través de las Escrituras siempre lo entregaron a nosotros y a nuestros descendientes. La parte 2 está dirigida a lo que es el amor de Dios con el perdón. Dios en muchas partes nos muestra su perdón, su amor por nuestros enemigos, su amor con sus enemigos y ante todo tener una gran responsabilidad de tener la madurez, de expresar con amor y con respeto a aquellos que nos maltratan o hieren o aquellos que alguna vez nos hicieron sentir mal. Por eso empezaremos con la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, sabiendo que el Señor todo lo de su palabra nos lo dejó dicho y escrito para enseñarlo y aprender cada día en ella. Nos ubicaremos en Mateo 5, versículo 43 al 48, donde Jesús le dice a sus discípulos: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también asimismo los gentiles? Sé pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amigos, en esta parte vemos que Jesús le dice a sus discípulos algo que es prácticamente muy difícil de hacer, o para muchos dicen ser imposible, que es de darle la mano, saludar o simplemente darle una palabra de amor a todo aquel que alguna vez nos hizo daño. De eso se trata el amor. Jesús nos enseña que el amor es ser tan eficaces en el respetar, en el amar al otro, que hasta nuestros propios enemigos tenemos que acercarnos y darles ese perdón, darles ese amor, ese mismo amor que Él nos entregó y nos enseñó, porque si Él lo hace, nosotros también podremos hacerlo. No es porque Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo de Dios venía preparado o venía con el paquete completo o traía todas sus cosas como tal al mundo. No, Él aprendió desde pequeño y sus fundamentos fueron guiados por el Espíritu Santo para que Él enseñara a esta tierra cómo hacer lo que el Padre hace en el cielo. En una parte de este versículo muy importante dice, oíste que fue dicho. Este oíste que fue dicho, sí. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento Dios, al comunicarse con sus profetas, le da una orden y le dice, en Levíticos 19:18, deja una orden muy explícita que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gran parte esta, ya que la vimos en la primera parte de nuestros videos de amor de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, sabiendo que debes amar a todo el mundo, porque tu prójimo es tu hermano, tu vecino, ese que te hace la vida imposible, ese que te mira feo, o incluso ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, ese familiar que a diario tienes discusiones con ellos, o tu propio hijo, tu propia hija, tu esposo, tu amiga. Ese es lo que el Señor dice. Realmente tenemos que ser hijos verdaderos de Dios. La misma escritura de Mateo nos dice y nos enseña
ser perfectos como el Padre que está en los cielos. Esa perfección que nos pide Jesús que sea es la misma que Dios vio en su Padre y la que el mismo Dios le enseñó para que nos transmitiera a nosotros. Por ende no puede ser imposible ser perfectos, porque si Jesús vino a esta tierra y pisó esta tierra y lo hizo, cuánto más nosotros que ya conocemos su camino, su testimonio, su vida, lo que hizo y lo que dejó marcado en un grupo de hombres que ha trascendido más de 2000 años. Por eso, amigos, es simplemente un llamado que nos hace Jesús. ¿Por qué no agachar la cabeza para mirar a nuestros enemigos y decirle: te perdono con amor, te perdono con total pureza en tu corazón, que siempre que lo mires a los ojos no sientas rencor, sino que sientas el amor que el mismo Jesús sintió por cada uno de estos hombres que él conoció en su camino, que estaban vacíos, que sentían odio o que simplemente no tenían quien los amara. Por eso tenemos que mirar. Ser amigos de nuestros amigos es muy fácil. De nuestra familia, muy fácil. Hay casos donde nuestra familia es nuestro peor enemigo y aún estamos en discordia con nuestra propia sangre. ¿Por qué no mirarlos a los ojos? Tener una vida acorde a la que Dios nos manda a través de su Hijo Jesucristo y decirle: amigo, amiga, hermano, esposo, vecino, te perdono lo que me has hecho. Y simplemente le digo, con todo respeto del mundo, démonos un abrazo y sigamos adelante y perdonémonos de corazón. Problemas vendrán toda la vida, pero de nosotros es el tomar esa decisión de si ese problema me va a afectar y me va a consumir en odio, o si ese problema me va a bendecir y me va a servir para avanzar, para crecer, para ser una persona cada vez más cerca del Señor Jesús y cada vez más de expresar lo que su palabra dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una consigna grande. Lo vemos con Jesús. Él mismo dio el ejemplo claro de lo que pasó con él. Recuerdan que en la última cena simplemente dijo la palabra: uno de ustedes me traicionará. Pero Jesús nunca lo juzgó, simplemente dio el aviso. Pero uno de sus discípulos salió en defensa, alzó su pecho, alzó su voz y dijo: Señor, ¿quién te entregará? Sí, lo recuerdan. Era el discípulo amado Pedro. Pedro sale en defensa de que ninguno lo traicionará, que siempre seguirán a Jesús, que siempre estarán con él, que será incondicional el amor que ellos tenían por él, que cualquiera que se metiera con él, ellos iban a sacar pecho por él. Pero ¿qué pasó? El mismo Jesús lo reprende y le dice: tú mismo antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Algo que pone triste el corazón de Pedro, pero que Pedro mismo ni lo creía. Solo hasta que vio cuando el gallo cantó y miró a Jesús a sus ojos, dicen que siente una amargura eterna en su corazón y que ese mismo instante piensa que es lo peor del mundo. Traicionó a su maestro, traicionó a su amigo, traicionó a la única palabra verdadera que había sentido, traicionó al Hijo de Dios, al que tenía palabra de vida eterna, al que un día le dijo: si quieres vete, pero él le dijo: no me iré porque tú eres el único que tiene palabra eterna. Negó la palabra eterna de Dios, negó la palabra eterna que Jesús le había entregado, negó al Hijo de Dios. Pero Jesús nos da un gran ejemplo, un maravilloso ejemplo. Cuando va y se reencuentra con sus discípulos, pero no encuentra a Pedro. Simplemente se da cuenta de que Pedro, por la misma amargura que sintió, por el mismo dolor que sintió al negar a Jesús, simplemente sintió tanto dolor en su corazón que se apartó de sus cosas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así?
que cometemos un error y dejamos a Dios de un lado cuando Él nos está tendiendo la mano para levantarnos nuevamente. ¿Cuántos hemos cometido una herida contra una persona y nos cambiamos de ser para no verla? Evitamos pasar por su casa o simplemente hablamos mal con el vecino, con el amigo, con nuestra propia familia hablamos más de esta persona. Por eso Jesús va en busca de Pedro. En ese Pedro que lo negó, en ese Pedro que se sentía herido y maltratado. Ese ejemplo que Jesús nos da es para que sigamos ese ejemplo, no para que lo contemos, pues la historia dice y es muy bonita y es muy conmovedora. Pero ¿de qué sirve la historia si no la contamos, no la vivimos? Jesús va en búsqueda de un Pedro que está herido y maltratado, así como usted y yo y cualquiera ha estado. Cuando alguno ha sentido un dolor porque ha sentido traicionado a Dios, ha sentido que ha traicionado a su familia, ha sentido que ha traicionado a su amigo, ha sentido que ha traicionado su propia fe. Pero Jesús siempre hace lo correcto. Jesús siempre dejó ejemplo de lo que debíamos de hacer. Y que más que lo iba a hacer con su discípulo amado, aquel que dejó todo. Sí, volvió a su barca y a sus redes, de donde Él lo había sacado. ¿Cuántas veces Jesús te sacó de ese bar, te sacó de ese chismoseo, te sacó de esa murmuración? Pero volviste cuando pensaste que cometiste un error y que Dios no te mirará como antes. No. Ese es el amor del perdón que Dios nos quiere enseñar hoy. El amor donde no mira el error, sino que tiende la mano. El error tuyo no cambia la opinión tuya de Dios. Dios es amor 100%, y a pesar de que le falles día tras día, Él siempre tendrá sus manos de amor para cobijarte en su regazo, para saber que tú vales mucho más que ese error que cometiste, para hacerte valer lo que realmente valió el precio de su sangre, para convertirte en un hijo amado, para convertirte en una persona que cuando mire a los ojos a su compañero o a su hermano pueda decirle sin temor: te perdono y perdóname por el daño que te hice o me has hecho. Sigamos adelante con el único propósito, que es glorificar a Dios, alabar y glorificar su nombre, impartir su reino en la tierra. Retomando la historia, Jesús le aparece a Pedro cuando Pedro estaba en su barca tratando de pescar. Dice la palabra de Dios en Juan 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Punto importante. Se sentía avergonzado de lo que había hecho. Se sentía tan mal con el mismo Dios, que el mismo Dios le estaba dando la solución de hambre que estaban pasando, la falta de comida. Y cuánto fue su temor y su pena, que prefirió zambullirse al agua, esconderse, que salir a los brazos de su amado Jesús. Pero Jesús, de todo esto, nos quiere enseñar algo.
Continuamos y decía: y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como los 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Si ves lo importante del perdón, cuando de pronto pensaban que el que tú has herido ve en busca de ti y te hace alimento, o te lleva o te ofrece algo que debes de tener en cuenta. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Muy importante lo que termina diciendo el versículo. Tercera vez que ese Jesús que fue tristemente dejado solo para que lo golpearan, lo maltrataran, para que lo hirieran, para que lo humillaran, para que fuera totalmente destruido en cuerpo, para que ese cuerpo que muchos vieron como discípulos que caminaron con él todo este tiempo, salieran corriendo y nunca tuvieran el valor de defender a su Señor. Pero su Señor no le importó esto. Su Señor fue y los recibió con amor, con alimento, con los brazos abiertos, con regocijo. Eso nos quiere enseñar el Señor. Que a pesar de tantas dificultades, a pesar de que muchos te digan: sí te apoyo, y otro día te den la espalda, otros te digan que te aman y al otro día te maldicen, esta palabra quiere decirte hoy que a pesar de tantos problemas que puedas tener con cualquiera de las personas que te rodean, es tiempo de mirar a los ojos, tomarse un respiro, pedir la dirección de Dios y un tiempo perfecto indicado para ir y mirar a esa persona a los ojos y decirle: te perdono, porque aprendí que el amor verdadero perdona, que el amor verdadero es amarme a mí mismo y amarte a ti, que perdono todo lo que tú me has hecho y que me perdones todo lo que he hecho. Eso es una gran parte del amor. Así quebrantarás tu orgullo y serás, como dice Mateo, un hijo perfecto de Dios. Sé un hijo perfecto como el Dios que está en los cielos. Por eso cada día debemos de ser mejores. Cada día debemos de tener en mente que debemos de avanzar, de perdonar, de amar, de bendecir. Nunca podremos mirar atrás y atrasarnos porque tenemos una simple discusión o porque cometimos un error. No volveré a la iglesia o no volveré donde mi hermano, o porque cometí una falta, dejaré a Dios a un lado, cuando Él te está diciendo: dame tu mano para perdonarte, levantarte y caminemos juntos. Esto es todo, amigos. Esta es la parte 2 del mensaje que el Señor nos entrega con su amor, un amor que perdona. Perdona a todo aquel que te ha hecho daño y perdónate a ti mismo. Dios te bendiga.